si ya se libraron, porque no están casados o enviudaron, permanezcan así. El antiideal. Pero si no se controlan, la salida alternativa, cásense, porque mejor es casarse que quemarse. En la alternativa creativa ya, a los que ya están casados, les mando, no yo, sino el Señor, a la mujer no separarse del marido. Pero si se separa, permanezca sin casarse. La idea siempre es, no vamos a hablar del matrimonio en esta charla, sino del proceso interpretativo que hace Pablo. Siempre tiende hacia un ideal que parece que es difícil de alcanzar para los corintios, pero que Pablo lo pone allá en el horizonte como lo mejor que les puede pasar, ¿no? Dado su tiempo y sus condiciones. Pero si se separa, permanezca sin casarse. Ya se libró, una cosa así. O reconcíliese con el hombre y al hombre le manda no abandonar a la mujer. Pero a los otros, digo yo, no el Señor. Si algún hermano tiene una mujer incrédula y ella acuerda vivir con él, no la abandone. Si alguna mujer tiene un hombre incrédulo y éste acuerda vivir con ella, no abandone al hombre. Esto es muy interesante porque recuerden que estamos en el año 54, más o menos, después de Cristo. Jesús vivió o murió cerca del 28 después de Cristo. Han pasado un par de décadas, digamos, el cristianismo se ha desarrollado. Jesús predicó en un entorno judío. Pablo está predicando en un entorno griego y está dando una instrucción al mundo griego. Esto hubiera sido impensable en el contexto judío. Que una mujer tenga un hombre no judío, o que un hombre tenga una mujer no judía. Entonces, ni por más que busquen los dichos de Jesús, Pablo no hubiera encontrado ninguna instrucción para lo que ahora está viviendo en la iglesia de Corinto. Así que se lanza, porque la otra alternativa era quedarse en silencio y que dijera, bueno, cada uno que haga lo que quiera. No hay tradición, no hay enseñanza, no hay palabra de Jesús, pero hay una necesidad. La realidad corintia, que es muy complicada, y por otro lado, esta nueva situación donde hay lo que se conoce como matrimonios mixtos, donde uno cree y el otro no cree, que se daba frecuentemente porque el Evangelio empezó a llegar a las ciudades y frecuentemente se convertía uno de los dos. En la cultura greco-romana eso era posible. Estaba permitido que una mujer tuviera una religión distinta de la de su marido, o que además de la religión del marido también tuviera otras religiones. Pero eso le genera una situación nueva al apóstol. Estos son los otros todavía. Y a esos otros les da una instrucción nueva que Jesús nunca pudo dar, porque no vivió esta experiencia. Así ordeno en todas las iglesias. Fue llamado alguno estando circuncidado, no borre las marcas de su circuncisión. Esto era algo que se hacía en la antigüedad. Ya en la época de los macabeos, no sé si algunos de tradición católica o protestante tuvieron la oportunidad de leer los libros de los macabeos. Los macabeos vivieron un siglo y medio antes de Jesús, 2 siglos antes de Jesús, y lideraron una revuelta de los judíos contra la opresión griega. Lo que estaba pasando en Israel es que los judíos, porque les parecía y se había instalado la idea de que era una cosa bárbara la circuncisión, era de gente mala, digamos, de pueblos retrógrados, los judíos, sacerdotes, etc., borraban las marcas de su circuncisión. Se restituían el prepucio, una operación que en la época existía. Muy interesante. Pero esto era una forma de no parecer primitivo, no parecer bárbaro, desconectado con la sociedad y con el tiempo. Ahora ustedes dirán, bueno, ¿y quién le veía el prepucio a estos tipos? ¿Qué tenían que estar mostrando, no? Lo que pasa es que se había instalado la moda del gimnasio griego. El gimnasio griego se hacía
desnudos. Y los líderes religiosos judíos participaban del gimnasio, porque era la moda de la época. Los macabeos se rebelaron contra eso y armaron una revuelta que les cuento, y fue un proceso de libertad que tuvo Israel, el último que tuvo antes de que después vinieran los romanos. Entonces, en la época de Pablo, todavía probablemente, ya que hay judíos en la zona de Corinto, pero Corinto es una ciudad griega, es probable que algunos estén preocupados. Ahora que soy cristiano y la circuncisión no vale, podría intentar borrar las marcas de la circuncisión. Pablo dice: si fuiste llamado siendo circunciso, olvídate, no inviertas tiempo borrando las marcas de la circuncisión. Fuiste llamado siendo incircunciso, no pierdas tiempo circuncidándote. La circuncisión es nada, la incircuncisión es nada. Lo que es algo es la obediencia al mandamiento de Jesús. O sea, si hay algo de lo que hay que preocuparse en este tiempo, donde mejor es no casarse, si estás separado, no volver a casarte, si estás viudo, no volver a casarte, pero si estás casado o estás circuncidado, mejor quedarte como estás. No hay tiempo para otra cosa, salvo para obedecer el mandamiento del Señor. Entonces, nuestro texto ha avanzado como en una progresión. Primero, se desarrolla la idea para los no casados y las viudas, después los casados, después los otros. A algunos mando yo, no yo, sino el Señor, eso que está arriba, para angelo ego ala Kyrios. Pero a otros no manda el Señor, sino que digo yo, no el Señor. Hay instrucciones para todos. Cuando hay mandamientos del Señor, se ocupan los mandamientos del Señor. Cuando hay tradición, se ocupa la tradición. Cuando no hay, se enseña igual. Digo yo, no el Señor. Cuando no encuentra tradición, cuando los dichos de Jesús parecen no aplicables por el cambio de situación sociocultural, Pablo no guarda silencio. ¿Puede la iglesia de hoy, que también enfrenta situaciones que la tradición bíblica nunca antes se enfrentó, imitar el modelo paulino y, apelando a su posesión y o dependencia del Espíritu, indicar un camino nuevo y creativo a seguir? Y si esto es así, ¿se puede descubrir en Pablo algún criterio o alguna clave interpretativa, clave hermenéutica, que sea también aplicable hoy en la búsqueda de salidas creativas a conflictos siempre nuevos que viven las sociedades? Esas preguntas se presentan como problema también en la tarea del acompañamiento pastoral. Yo recuerdo en las iglesias que no bautizamos niños, sino que los presentamos. Yo recuerdo cuando no se presentaban niños de madre soltera. Recuerdo cuando no se bautizaban matrimonios divorciados, personas que viven en divorcio. La Iglesia Católica ha tenido su propio desarrollo en esto. El hijo de padres separados no podía entrar al colegio católico. Pero son situaciones que no se vivieron en las épocas de Cristo. Entonces la pregunta que queda es: ¿podríamos nosotros, en estos nuevos escenarios, donde vivimos cuestiones que no se vivieron en los tiempos bíblicos, también dar un salto más y decir, y a estos digo yo que tomen este camino, aun cuando no tengo en la Biblia herramientas para hacerlo? Si eso es posible, ¿existe algún criterio que me permita no basarme en mi propia subjetividad, sino algún criterio un poco más objetivo para indicar esos caminos a seguir? Pienso que el criterio para un planteamiento de este tipo hoy surge de esta tensión entre los dos polos del discurso. Pablo conoce una voluntad de Dios hacia la que siempre apunta
La libertad para servir al Señor en el tiempo escatológico. Recuerden que Pablo está convencido de que ese es el tiempo del fin. Por eso en Tesalonicenses él escribe que cuando suene la trompeta final, ¿se acuerdan? Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Pablo cree que él va a estar vivo cuando venga el Señor. Pablo está convencido que esos son los tiempos finales, ¿no? Esa es la comunidad escatológica. Entonces, la libertad para servir al Señor en los tiempos escatológicos es ese ideal hacia el cual Pablo tiende permanentemente. Pero cuando la realidad corintia hace imposible el cumplimiento del ideal, entonces despliega toda su capacidad creativa, dando orientaciones que tiendan al ideal. Con este criterio de la libertad para servir al Señor en mente, Pablo interpreta su tradición, fundamentalmente los dichos de Jesús que la comunidad primitiva ya conservaba, e interpreta no solo los dichos, sino también la realidad presente, que es la situación corintia. Estas dos cosas, teniendo en cuenta que estamos en el tiempo del fin, en el pensamiento de Pablo, interpreta la realidad corintia e interpreta los dichos de Jesús y crea una alternativa, crea una respuesta. Cuando su realidad presenta conflictos para los cuales la tradición tiene respuesta, usa la tradición, aunque siempre la usa de manera que se acomode a lo que él entiende por ideal de Dios, la libertad para servir a Dios. Pero cuando la realidad le presenta un problema para el cual no hay tradición, entonces orienta a los corintios tendiendo hacia el ideal. Ese es el caso del 7:12 de 1 Corintios. A los otros digo yo, no el Señor. Para ese grupo de creyentes, a quienes solo conocemos como los otros o el resto, no hay tradición que Pablo conozca que pueda servirles en su vida de servicio a Dios. Entonces Pablo crea una salida nueva y la entrega con la autoridad de quien tiene el Espíritu Santo. Y todo esto lo dice en el marco de lo que ya venía haciendo, o sea, frente a la imposibilidad por parte de los corintios de cumplir el ideal, Pablo propone alternativas creativas que tienden a la libertad. En esto consiste el desafío hermenéutico de Pablo, ese desafío que lanza a nosotros como lectores y lectoras. Para muchos creyentes, la Biblia representa esa palabra de Dios entregada en la historia, por lo cual debe ser interpretada permanentemente en busca de luz para situaciones actuales, tal como lo hizo Pablo. Pero ¿qué hacer cuando no hay una respuesta apropiada en la lectura tradicional de la Biblia? O cuando esa respuesta parece guiarnos más bien a esclavizar a nuestros hermanos y hermanas en lugar de darles libertad. En otras palabras, cuando la respuesta bíblica no cuadra ni con el Espíritu de Cristo. El modelo de Pablo no nos permite guardar silencio, sino que impulsa a dar pasos responsables en busca de la libertad para que hermanos y hermanas puedan vivir plenamente su servicio al Señor. Cuando aparecen los imposibles, las alternativas creativas se hacen necesarias. Los intérpretes, las intérpretes, guiados por el Espíritu Santo, deben buscar caminos alternativos que eviten que las personas caigan en la esclavitud de la lejanía de Dios y de su comunidad. Y en muchos casos, hermanos, eso significará decir: a los otros digo yo, no el Señor. Gracias por su tiempo y paciencia. Bueno, ¿quién quiere, con la primera pregunta, quiere partir? El cable es largo, así que llegamos a todos lados. ¿Alguien quiere partir? ¿Parto yo?
Una buena pregunta. Pastor, bueno, recuerdo yo hace muchos años atrás, cuando se están algunos versículos que están ahí en Corintios, se usaba mucho para el tema de cuando iba a predicar, todos los hermanos no tenían alguna relación sexual porque como que era pecado tener alguna relación en el matrimonio, o sea, la esposa se torna el esposo. Y a veces usaban ese versículo porque si querían abstenerse y entrar en un tiempo de oración, era bíblico porque la Biblia decía eso. Está bien, según la hermenéutica que se ocupa, la interpretación es parte del contexto. Bueno, sí. Déjame aclarar primero. El tema fundamental del libro no es un comentario del texto, sino más bien la doctrina genética. Pero vale la pena de todas formas mencionar el caso específico. ¿Ustedes han escuchado hablar de los contratos prenupciales? Sí. Yo en Chile no habíamos escuchado hablar de los contratos prenupciales hasta donde Iván Zamorano y de la Raíz o algo así. No se oía mucho esto, ¿no? Después descubrimos que era bastante común, que Angelina Jolie tenía un contrato prenupcial. Los contratos más nos sorprendió cuando los contratos prenupciales incluían la cantidad de veces que los matrimonios iban a tener sexo a la semana. Y si ese contrato se rompía, podrían, una vez iniciada la demanda de divorcio, apegarse al incumplimiento del contrato para evitar perder, ¿cierto?, la posesión. Bueno, en la época de Pablo, estos contratos prenupciales existían. Cuando Pablo dice cumple el deber conyugal, se está refiriendo a aquello que hombres y mujeres han pactado eventualmente en Cristo. Y curiosamente, parte de esa práctica pactada era la cuestión de la relación sexual. Hay discusiones rabínicas, ustedes no podrían imaginar rabinos discutiendo estas cosas, pero hay discusiones rabínicas antiguas que hablan de cuánto debiera ser el tiempo máximo que una pareja se abstenga para dedicarse a la relación. Bueno, esos elementos son efectivamente elementos culturales. Es probable que ni siquiera los rabinos lo discutan hoy en día. Y tenía que ver con una forma de entender la sexualidad como algo pecaminoso. En América Latina el trasfondo de una versión del catolicismo muy radical, no todo el catolicismo igual tampoco, también ha hecho ver la sexualidad como algo pecaminoso, como un mal necesario. Incluso se ha instalado esta idea de que el fruto prohibido fue la relación sexual, algo que no aparece en la Biblia de alguna manera. Todo lo contrario, el Señor manda a la primera pareja a multiplicarse antes de la caída. Pero esta idea de entender la vida sexual como algo pecaminoso ha encendido la chispa, digamos, de una interpretación literalista de si la sexualidad es pecaminosa, entonces hay que abstenerse de esta impureza antes de la prédica o antes del servicio de la iglesia o algo por el estilo. Bueno, esa interpretación choca con el espíritu de Jesucristo, por supuesto. La idea de la enseñanza cristiana no tiene que ver con que la relación hombre-mujer sea de alguna forma pecaminosa, para nada. Una cuestión más bien cultural, yo diría absolutamente cultural, como hay tantas otras. ¿Algo que reír? Vamos a seguir. Pastor, yo encontré muy interesante lo que te planteó. Nunca lo había visto así, de lo ideal, lo anti-ideal y las alternativas creativas, que me pareció novedoso, descubrible. Respecto a las alternativas creativas, vivimos en una sociedad donde hay mucha permisividad. Y yo el otro día veía con espanto unas iglesias en Brasil, cristianas, evangélicas, donde están habiendo matrimonios, es una iglesia de gays, completa. Entonces, claro, para ellos puede ser una alternativa creativa frente a lo que está viviendo como sociedad. Pero cuando una alternativa creativa pasa
a llevar todos los preceptos de Dios. ¿Cómo uno puede también hacer frente, como cristiano, frente a esas situaciones? Porque uno también tiene la obligación de plantearse firme frente a lo que la palabra dice, como decía usted. O sea, el Señor dice esto y Pablo sugiere esto otro, pero hay muchos que están sugiriendo, pero en contra de la palabra. O sea, ¿cómo uno se plantea frente a esa situación? Es una pregunta interesante. La libertad de la que habla Pablo es la libertad para servir al Señor. Nosotros estamos llenos de intentos de libertad para servirnos a nosotros, la iglesia evangélica, nuestra iglesia. El mundo protestante en general, con esto de que la salvación no es por obra, sino que es por la gracia, se ha llenado de esta búsqueda de libertad, pero no una libertad para servir al Señor, sino para servirse a sí mismo. Ese es el criterio, y lamentablemente uno no puede ir más allá que ese, porque, por ejemplo, la salida alternativa que Pablo sugirió, o sea, el matrimonio, también fue criticado por nosotros. Por muy palabra de Dios que sea para nosotros, para algunos de sus contemporáneos también fue una cosa muy negativa. No hay una hermenéutica del decreto, lamentablemente, no sé si lamentablemente, pero no hay una hermenéutica del decreto. Pero sí hay una norma que debe dominar el pensamiento de quien interpreta. Y es que esta libertad hacia la cual hay que entender es una libertad que tiene un fin específico, la libertad para servir al Señor. Ahora, teniendo eso en mente, no es difícil discernir cuando alguien está buscando la libertad para servirse a sí mismo. Y ese es el límite. Y eso, bueno, estaría pastoral digo no solo los pastores de oficio, sino el pastorado de la iglesia en general, estaría de la iglesia en ese sentido aconsejar, acercarse para explicar que la libertad que se está encontrando por este camino es una libertad para servirse así. Ahora, esto es frecuentemente así en el mundo evangélico, porque nosotros hemos confesado que la palabra y solo la palabra es nuestra norma. Entonces, las interpretaciones que hemos hecho de la palabra no son la norma. Y los evangélicos a veces vivimos más de las interpretaciones que hemos hecho que de la palabra misma. Y por eso es que esto siempre va a generar un debate. La cuestión de la homosexualidad no es un tema zanjado en el mundo evangélico. A uno como evangélico le parece que este tema está carísimo en la Biblia. Pero hay otros tantos evangélicos tan creyentes como nosotros que consideran que el tema no está claro y como tú bien dices, hay iglesias para homosexuales. Pero bueno, más interesantes son las iglesias mixtas. Porque alguien ha dicho que la iglesia homosexual es una forma de discriminarlo también. No. Esto es así porque los evangélicos tenemos como norma la palabra y no un magisterio que nos diga en qué creer. Entonces el discernimiento siempre va a llegar por esta línea muy finita, que la libertad sea para servir al Señor. Yo digo, en la mayoría de los casos esta máxima ayuda para bien, pero también hay casos donde esta máxima puede ser mal utilizada, pues, y ese es un peligro del cual la iglesia no se va a librar. Incluso iglesias conservadoras, como la mayoría de las nuestras, tienen esta tensión permanente. ¿Alguien tiene otra pregunta? Pastor, tradicionalmente uno cree que Pablo fue un hombre casado. Con esta idea, ¿qué validez tendría todo esto que sugiere Pablo en torno a los matrimonios, en torno al hombre que él prefiere que se mantenga solo después de su viudez? ¿Le restaría esto que aconseja Pablo validez? En realidad, tradicionalmente se ha creído que Pablo es soltero, que nunca se casó. Pablo, en este capítulo 7, dice que él tiene la capacidad de controlarse que nadie más tiene. Entonces, por eso le dice, bueno, yo a las viudas les aconsejo que se queden como yo.
solteros y viudas de la cuestión que se quieren como yo. Pero si no se puede controlar, mejor cásense. De Pablo siempre se ha dicho que él tiene la capacidad de autocontrolarse. Lo que se sospechó en algún momento es que si sabía tanto de matrimonio debió ser porque era casado. Eso sí, fue otro momento de la historia del pensamiento de Pablo. Y ahí se sospechó que pudo haber sido casado. A eso se sumó que se pensaba que ningún maestro judío era soltero después de los 40. Pero en el último tiempo se ha descubierto que había rabinos solteros de avanzada edad. Y por eso ya a estas alturas no se genera ningún conflicto con que Pablo haya sido soltero. Bueno, esta misma línea de pensamiento fue la que hizo pensar que Jesús pudo haber sido casado. Porque no había nadie de 30 años soltero, había que casarse. Esto fue a comienzos del siglo XX, 1900, los alemanes. Al día siguiente desestimaron la teoría y porque dijeron, bueno, había rabinos solteros hasta avanzada edad, así que no hay ningún problema. El Código Da Vinci se aprovechó de eso hace poquitos años atrás, porque estos descubrimientos académicos bajan, como digo yo, a la parroquia con décadas de retraso. Pero algo que fue tan novedoso en el mundo de la ciencia ficción, en el mundo de la biología se había estudiado hace casi un siglo atrás. No, con Pablo casi no hay dudas de que fue soltero. En la misma carta de los Corintios, él discute frecuentemente este tema cuando dice, por ejemplo, un poquito más adelante, que acaso yo no tengo derecho a traer una mujer conmigo, como lo hace Pedro, o como lo hace. Entonces, permanentemente indica que él no tiene una vida de pareja que le conozcamos. No sé si tuvo una fe por ahí que no sabemos, pero no me he casado. Mire, yo ayer leyendo este mismo capítulo, ¿cierto? Y llevando también al comentario del hecho de que tengo otra versión que dice: Dios pagó un alto precio por ustedes, dice en el versículo 23 de los citados. Dios pagó un alto precio por ustedes, así que no se dejen esclavizar por el mundo. Amados hermanos, cada uno debería permanecer tal como estaba cuando Dios lo llamó por primera vez. Y hago alusión a esto con respecto a las personas que conocen al Señor cuando están conviviendo. Cuando ambos han tenido un matrimonio, ¿cierto? Y se separan y vuelven. Y reciben al Señor en su vida. Entonces, obviamente me gustaría saber el comentario respecto o su idea respecto a esto. Respecto de segundas nupcias, por ejemplo. Sí, no segundas nupcias, pero hay personas que a lo mejor no han regularizado su situación y ambos han sido casados y después vuelto y uniéndose forman una familia que ya es de mucha data, digamos. Sí. Así, entonces yo leía y dice permanecer como estabas cuando Dios los llamó por primera vez. Sí. Si me permiten tratar de presentar el pensamiento de Pablo, más que el mío, para que siga siendo académico, digamos, esta cosa, y podría dar mi opinión después. A Pablo le parece que todo este elemento social, la boda, el matrimonio, la separación, el recasamiento, la circuncisión, la esclavitud, borrar la marca de la circuncisión, buscar socialmente la liberación de los esclavos, me parece que todo eso es esclavitud. Lo que a Pablo le está complicando, dado que el tiempo es corto, porque no se olviden que eso es lo que Pablo tiene en mente. No hay tiempo. El tiempo que resta es malo. Lo que a Pablo le parece complicado es esta búsqueda de hacer vida social, hacer vida en un tiempo donde no hay tiempo. Entonces a él me parece que el que está casado no pierda tiempo separándose.